En el ministerio de Jeremías, afortunadamente no todos los mensajes que daba Jeremías eran mensajes de condenación, destrucción y aplastamiento. También Jeremías tenía mensajes positivos que levantaban el ánimo, despertaban confianza en el futuro y les decían a ellos que Dios tenía interés de restablecer una relación con su pueblo y quería que su pueblo volviera a él y él los iba a aceptar libremente. El tema de hoy es muy bonito porque habla acerca del pacto, habla acerca de una relación que Dios quiere tener con nosotros. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Querido hermano Johnny, es un gusto estar contigo de nuevo hoy. Un placer verte, Rafael. Y aquí estamos contentos porque estamos hablando de algo positivo. Correcto. El pacto que Dios tiene es algo que sigue el día de hoy. Estoy ansioso por llegar a los temas, pero antes de llegar al tema, ¿qué tenemos que hacer siempre? La oración. Porque queremos aquí nosotros que todo el mundo sepa que lo que nosotros hablamos viene de la palabra de Dios y lo que deseamos es representar esta palabra. Amén. Amante Dios, ayúdanos a vivir delante de tu palabra fielmente, que podamos presentar ante el pueblo lo que tú has dicho. Perdónanos nuestras faltas y pecados y los errores que cometamos, porque Amén. como humanos cometeremos errores. Amén. Y ayúdanos, Señor, siempre a andar delante de ti en humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Luego de tantos mensajes, Johnny, de castigos, de cosas violentas y malas experiencias que iba a tener la nación de Judá en manos de los invasores, Jeremías también les dio a ellos un mensaje que tiene que haberles despertado el ánimo, tiene que haberles despertado la esperanza en el futuro. No todo era malo, no todo era negativo. Dios les dio esperanza a ellos y les envió un mensaje maravilloso que encontramos en Jeremías capítulo 31. Vamos a leer 4 versículos allí, los versículos 31 al 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí hay varios puntos, Johnny, maravillosos. Puntos que yo diría, yo quiero apropiarme de este pacto. Pero antes de entrar mucho en el tema del pacto y sus condiciones, sus características, ¿qué tú entiendes por esa palabra pacto? Pues, Rafael, tal como conversábamos anteriormente, y lo que tú trajiste a colación es muy apropiado, el pacto es un negocio. Es un negocio en el cual se hace un contrato. Y esta es la manera más vulgar y más común y corriente para nosotros entenderlo hoy. Siempre que se hace un negocio y firmamos un contrato, lo firmamos nosotros como consumidores, como los inferiores. En algún contrato que tú has firmado de carro o de compra de casa, te han dado la oportunidad tú para escribir tus cláusulas. Nunca, ¿verdad? Correcto. Porque tú eres el inferior, yo soy el inferior. Como consumidores nos sometemos a la autoridad de los abogados, aquellos que han producido un contrato que tiene muchísimos detalles que nadie jamás... ¿Tú has leído alguna vez uno de esos contratos antes de firmarlo? Bueno, no se entienden. Y están diseñados con letra tan pequeña que tendría que usted ser un jovencito de 15 años para poderlo leer. Ya después que pasamos de los 20, ¿tú pasaste de los 20 ya? Por un poquito. Nos da dificultad leerlo, porque no está diseñado para que lo lean, es hipocresía. Pero ¿qué es un pacto? Es un negocio con Dios. Si me permite, Rafael, quiero decir y quiero hacer referencia al primer pacto que nosotros encontramos en la Biblia.
no lo vamos a hablar aquí hoy, pero sí yo lo traigo a colación. Génesis, el capítulo 1, los versos 27 al 31. Ahí está el primer pacto. Aún antes del pecado, Dios hace un negocio con las criaturas que acaba de crear y le da las instrucciones de lo que deben hacer. En teología esto se llama el mandato cultural. Este mandato cultural, para establecer la cultura humana, los versos 27 al 31 de Génesis 1, comienza con la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y le da las instrucciones de lo que tienen que hacer. Ahí está la letra chiquita y la letra grande de lo que le toca al ser humano. Y el propósito del pacto es procrear y llenar la tierra con el propósito de mantener relación con Dios. Y esto es lo que continuamente ocurre una y otra vez, inclusive el pacto de Jeremías 31. Dios quiere relación con las criaturas que ha creado. Johnny, me encanta esa forma como tú lo describes, porque básicamente el pacto es una relación. Si lo reducimos a una sola palabra, es relación. Dios establece una relación con el ser humano. Y eso mismo tenemos nosotros en ese mismo pacto, ese mismo acuerdo de convivencia tenemos con todas las personas con las cuales nos tratamos, nos relacionamos. No ponemos un papel todo por escrito, sino que nos damos por entendido de que si vamos a ser amigos, tiene que haber respeto mutuo, tiene que haber apoyo, tiene que haber cosas buenas, tiene que haber apoyo en los momentos difíciles, y eso es lo que hace una amistad prosperar. Los que se casan firman un pacto, se declaran en un pacto delante de testigos, delante de Dios. Así que, aunque se utilice la palabra pacto en esta parte de la Biblia y en las conversaciones que nosotros vamos a tener, las discusiones, relacionemos esa palabra pacto como un acuerdo entre personas, como un negocio, como un contrato, la forma como nos vamos a relacionar. Ahora, este particular pacto que leemos aquí, que se llama un nuevo pacto, que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, con su pueblo, realmente es una reformulación, porque como tú muy bien dijiste, que ahí se encuentra el primer pacto, en Génesis. Hay otros lugares donde inclusive se utiliza la palabra pacto. Allí no se utiliza la palabra pacto, pero hay otros lugares donde sí se utiliza claramente, y en uno de ellos lo encontramos en Génesis, y vamos a leer en el capítulo, bueno, estoy confundido ahora. No, vamos a tener que regresar a Jeremías capítulo, perdón, es que lo escribí mal, es Génesis capítulo 9. Aunque ahí dice Jeremías. Leamos, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra. A toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra, y a todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando lo haga venir sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Amén. Johnny, aquí está la repetición del pacto, porque ya Dios le había hablado a Noé que iba a hacer un pacto con él antes del diluvio. O sea, Dios había escogido a Noé para salvarlo y le dijo, voy a hacer un pacto contigo. Y entonces, al terminar el diluvio, entonces especifica el pacto. ¿Cuáles son las características de este pacto? Igualito que el de Génesis 1, 27 en adelante, este pacto lo indica al ser humano que debe procrearse, que debe tomar posesión sobre la tierra y que debe esparcirse sobre toda la faz de la tierra, ir a todos los lugares de la tierra para cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es que se esparzan por toda la tierra para que venga la diversidad de las culturas y la diversidad humana que glorifica el nombre de Dios, el Dios triuno, el Dios de tres, la Trinidad,
se caracteriza por amar la diversidad. Y este pacto que Dios les estaba comandando fue contradecido, fue contrariado por la experiencia babilónica de Génesis, el capítulo 11, donde se querían quedar todos en una sola ciudad. Pero ese no es el tema de hoy, así que no seguimos con eso. El punto es, todo pacto que Dios hace y toda renovación del pacto, siempre el enemigo de las almas busca la manera de tergiversarlo. Y Dios te pide a ti y me pide a mí, a nosotros, Rafael, que mantengamos relación con Él y que le enseñemos a nuestros hijos e hijas esta relación. Bueno, en este caso, el pacto deja un símbolo muy hermoso. Sí. ¿A quién no le gusta ver el arco iris? Oh, sí, muy especial, por cierto. Sí, y a veces se ven arcoíris dobles. Sí. ¿Tú los has visto? Sí. Entonces, cada vez que nosotros vemos este arcoíris, ese arcoíris nos habla a nosotros de un tema inevitable, que es el amor de Dios. Esa hermosura que está allí refleja la buena voluntad de Dios hacia el ser humano, a pesar de sus pecados. Porque Dios prometió que más nunca iba a castigar la tierra con un diluvio, iba a castigar a los animales, porque te fijaste, Sí. que aquí en este pacto están incluidos los animales. Porque desde el principio Dios creó al ser humano en un paquete. Es un paquete ecológico. Hemos de procrearnos, hemos de tener una relación particular que Dios ha señalado con la tierra y sus animales y con el ambiente también. Dios hizo un pacto con el planeta y puso a los seres humanos como mayordomos. Nunca hemos sido dueños, hemos sido llamados a ser mayordomos. Dios nos ha entregado en las manos esa mayordomía. Ahora vamos a ir al siguiente pacto, que se llama el pacto abrahámico. El pacto que Dios hizo con Abraham, y eso se encuentra en Génesis. Este sí está bien escrito, capítulo 12 y los primeros versículos. Versículo 1 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Johnny, aquí se encuentra algo interesante, porque Dios hace un pacto con un individuo, con Abraham, que luego le cambia el nombre y le pone Abraham. Y le dice a este hombre, yo voy a hacer un pacto contigo en el cual te voy a dar tierras, te voy a dar riquezas, voy a engrandecer tu nombre y encima de todo eso, el sueño para personas de su cultura, voy a hacer de ti una gran nación. Muchos hijos y muchas hijas. Con el punto interesante de que Abraham, fíjate tú, Abraham podía, por su propia cuenta, y ya lo había hecho hasta cierto punto, él podía tener tierras, él podía adquirir tierras, él podía aumentar riquezas, y él podía engrandecer su nombre. Pero allí venía una bendición que Dios le ofrecía en la que Abraham no podía hacer. Tener hijos. Tener hijos con su esposa. Sí. Con su esposa. ¿Por qué era eso tan importante? Es importante porque este es el origen del pacto original. Este es el meollo del pacto. Tener familia, el procrearnos, es ese pacto original que Dios continuamente revela una y otra vez, que es un símbolo de la acción creadora de Dios y del sometimiento del ser humano a nuestro Dios. Y Dios había llamado a Abraham a ser el pueblo de él para que cumpliera el propósito de él. Pero nota allí, Rafael, no era este pacto de una manera etnocéntrica, porque a pesar de que fue dado a un individuo, ¿con qué propósito fue dado? Bueno, ahí el versículo nos dice que fue con un propósito muy especial y es donde el pacto, yo mencioné que era con un individuo, pero en realidad tenía una traducción o incidencia sobre todas las familias de la tierra. Sería como comprar un carro, que Rafael compre un carro, toma el préstamo y en el contrato del carro dice, el título va a estar todas las familias de la tierra. Así que cualquiera puede venir a tomar tu carro y llevárselo. Y lo usa y tú nunca lo tienes.
Así, de esa manera debemos imaginar el pacto que Dios hace con Abraham, porque hay personas que hablan mucho acerca de los judíos y la diferencia con los gentiles, y que los gentiles no tienen las mismas bendiciones. No están entendiendo la Escritura, porque el pacto de Abraham es por una persona para toda la tierra, y todos, en un sentido muy claro y específico, somos partes del pacto. No es un pacto exclusivo, etnocéntrico, es para todos. Ahora, Johnny, este pacto es diferente al pacto que Dios hizo con Noé, en el sentido que, y con el mismo pacto que hizo con Adán y Eva, en el sentido que este pacto empieza a poner condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones y por qué? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Dios le está diciendo que quiere utilizarlo a Él para bendecir todas las familias de la tierra. Ese es el corazón y el centro de todo este asunto. Todos los otros pactos han tenido condiciones que tienen que ver con la manera de actuar para beneficio personal. Es decir, lo que vas a comer en el primer pacto de Génesis 1, se le dice lo que tiene que comer, se le dice lo que tiene que hacer, se le dice dónde va a vivir. En ese sentido hay condiciones. Pero en el pacto abrahámico le dice que va a tener hijos para bendición de todas las naciones. Y al decir esto, viene lo central, la definición central de la diferencia. Está hablando del Señor Jesús. Definitivamente. Y eso lo hace único. Ahora, hay también un pasaje que no hemos leído, no tenemos tiempo para leer, donde dice que Abraham creyó a Dios. Amén. Y eso le fue contado por justicia. Y la parte de creer es porque en ese momento la promesa que Dios le hace es increíble. Correcto. Él y su esposa ya no están en capacidad de cumplir lo que Dios les está diciendo. O sea, uno pudiera pensar que desde el punto de vista humano que Dios le pide a uno dice, bueno, yo puedo hacer eso, así que voy a tener fe en que lo voy a hacer. Eso no es correcto. Lo correcto es que Dios me ha pedido que yo haga algo y entonces lo voy a hacer porque Dios lo ha dicho, no porque yo pienso que yo puedo, sino porque voy a confiar que el mandato de Dios es la habilidad que Él me está dando para yo hacerlo. Abraham creyó a Dios. Repite eso de nuevo, Rafael, que está muy bueno. El mandato de Dios es la habilidad para yo hacer algo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, Dios le puso a él obligaciones. Una de ellas fue la circuncisión. Sí. Pero también le puso a él la condición de que tenía que dejar la casa de su padre para ir a la tierra que él le iba a mostrar. Tenía que hacerse peregrino. Hacerse peregrino, y también le puso algo que tú mencionaste que quiero enfatizar, le puso a él como condición de que él y su familia iban a bendecir todas las familias de la tierra. Esa misma condición nos la ha puesto a nosotros en el pacto. Correcto. Que tenemos como cristianos. Pero no nos vamos a adelantar porque tenemos que dejar eso para la última parte de este estudio. El próximo ejemplo de pacto que Dios había hecho con su pueblo antes de que le dijera por medio de Jeremías acerca del nuevo pacto, es el que encontramos en el Sinaí. El Sinaí es muy importante porque ese es el que nosotros relacionamos con el tema de los mandamientos. Correcto. Ese es el tema que nosotros relacionamos con la parte donde Dios mejor especifica, mejor aclara cómo va a ser el pacto. Aunque no es la mejor, pero donde más especificaciones da. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 19 algunos versículos, comenzando con el versículo 3. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y Moisés, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras
que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Johnny, esto es un pasaje de la Escritura que no se puede olvidar, porque mira el contexto. Dios llama a su pueblo para sacarlo de Egipto. Ese pueblo estaba en unas condiciones miserables en el sentido de que habían sido esclavos por cientos de años, 400 años. Era un pueblo que uno pudiera decir estaba caracterizado por la miseria espiritual y la miseria física. O sea, eran pobres, estaban mal educados y estaban ignorantes del Dios de sus padres. Dios los rescata. ¿Qué más hizo por ellos? Dios les hace milagros que les tiene que convencer y grabar en la mente que ellos no son los que salieron de Egipto, sino que Dios es el que los sacó. Y esto es muy difícil de entender y de razonar, porque aún Moisés comenzó pensando que él era el que los iba a sacar de Egipto. Por eso mata en aquella primera oportunidad, mata al egipcio pensando que él es el que va a obrar. Pero Dios lo convence una y otra vez con milagros, que no es que los egipcios los dejan salir, no es que ellos salen, es que Dios es el que los saca. Pero aquí este verso 8 de Éxodo, el capítulo 19, es una tragedia. Ellos nunca debieron decir, todo el pueblo respondió a una, dice, nunca debieron decir, haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Por qué no? Porque ellos nunca lo podrían hacer. Ellos tenían que haber dicho, tal como Dios nos sacó, que Dios cumpla en nosotros todo lo que nos ha dicho. Eso es muy diferente. Muy diferente. Y tú y yo estamos en el mismo lugar. Estas son las palabras farisaicas. Esto lo que produce es fanatismo, pensar que nosotros podemos hacer. Pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene el decir todo esto lo vamos a cumplir? Del orgullo humano, de la necedad, de la ignorancia, de la falta de sumisión y de sometimiento a Dios. Autosuficiencia satánica. Autosuficiencia, sí. Ellos calcularon y dijeron, esto lo podemos hacer. Ahora, ¿sobre qué base les da Dios el pacto a ellos? Habíamos dicho que Dios rescata a Israel de la esclavitud, les salva la vida pasándolos por el mar en seco, les está dando maná, les está dando agua, o sea que Dios ha demostrado para ellos su carácter, sus propósitos. Y que Él es el que lo hace todo, desde comer hasta beber, desde luchar hasta triunfar, todo lo hace Dios. Ellos no hacen nada. Sí. Entonces Dios les dice a ellos, el pacto que yo quiero hacer con ustedes es que ustedes van a ser mi pueblo especial. Ustedes van a ser mi tesoro, mis reyes, mis sacerdotes. Y yo quiero ser su Dios. Y entonces Dios les especifica. Tú sabes una de las cosas más maravillosas en las cuales Dios les da a ellos la revelación de cómo va a ser esa relación. Cuando en Éxodo 25:8 les dice, y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Amén, amén. Qué maravilla. Y ese es el propósito, como tú habías indicado. Todo pacto es relacional. El propósito es que Dios está todo el tiempo persiguiendo a sus hijos para tener relación con ellos. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. En nuestra carne, en nuestro pellejo, en nuestra cara, en todo nuestro están los genes de Dios. Rafael. Correcto. Sí, cierto. Y Dios está buscando, tal como cualquier padre busca relación con sus hijos, nuestro Padre está buscando relación con nosotros. Correcto. Pero la diferencia es que nosotros hemos de entender que no podemos, que no está en nosotros hacer lo correcto, sino que es Dios el que va a operar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, Johnny, entonces lo que tú mencionabas, la demostración está que a los pocos capítulos, en Éxodo 32, luego de que Moisés está cierto tiempo con Dios y Dios le está revelando tantas cosas maravillosas como haránme un santuario, Aarón está abajo con el pueblo y ¿qué se le ocurrió hacer? En un folclore están haciendo una danza, están haciendo una fiesta y después humildemente y con mucha ignorancia le dice él a Moisés, mira, nosotros tiramos el oro al fuego y salió este animalito.
Salió, Sí, salió este ídolo. Bueno. Se lava las manos con esa mentira. Sí, sí, exactamente. O sea, él lo agarraron en la rebelión y él salió con esa excusa increíble, increíble. Pero entonces, Johnny, como tú mencionas, que ahora estoy agarrando ese dicho tuyo, para muestra un botón. Esa rebelión se convirtió en el símbolo de lo que iba a ser la frustrante relación de parte de Dios, la frustración en su relación con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue de apostasía en apostasía en apostasía, y Dios se les envió jueces, les envió profetas, les envió reyes que ellos pidieron, pero los reyes buenos me refiero, no los malos, buscando que esa gente se convirtiera, y es así como llegamos al libro de Jeremías y llegamos a las palabras del pacto que debemos de leer. El reloj está avanzando y se nos está acabando el tiempo. Vamos a releer los versículos 32 al 34 que habíamos leído al principio de este estudio. Dice Dios: no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Entonces, esta es una reformulación del pacto, Johnny, en otras palabras. Sí. Aquí están los mismos elementos. Sí. Esto es una relación. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Dios les va a dar bendiciones, pero Él también quiere que su pueblo lo tenga en su corazón. Porque ese es el meollo. Vamos a olvidarnos de leyes y cosas y vamos a encontrar lo más importante, que es que Dios quiere que lo tengamos a Él en nuestros corazones. Y la clave es, a diferencia de lo que ellos hablaron, y nosotros haremos todo lo que dice, en vez de dejarlos hablar a ellos, Dios les dice, y yo escribiré la ley en sus corazones. Ahí tenemos el paralelo. El nuevo pacto es, no soy yo el que lo hace, es Dios el que lo hace en mí. Y tenemos que recibir a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que eso se haga una realidad. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de este estudio, un estudio maravilloso. La semana que viene vamos a estudiar la lección 12, que se llama La Vuelta a Egipcio. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.